llamaba Juan Parra, nadie se lo imaginaba de que su hijo lo matara. Sus amigos le decían que tuviera más cuidado, que sacara de la casa, su hijo estaba marihuano. El intento que él traía decía que quería matarlo. Juan Parra le contestaba: no sé, mi hijo, si lo hará. Saben que sufrí con ellos cuando murió su mamá. No sé, mi hijo, si lo haría. Saben que soy su papá. Cesario Parra vivía allá por la capital. Ese día vino a Chacagua, vino a ver a su papá, y al Chivo a ver a Dominga, que era tía de su mamá. Cuando llegaron al Chivo, donde Dominga Gallardo, Melquiades ya traía el diablo, ese lo andaba chuchando, tomó un cuchillo filoso y a Chayo andaba insultando. Otro día se fue temprano y a su hermanito esperó. A las 10 de la mañana, cuando a Chacagua llegó, Juan estaba en una hamaca porque en la noche tomó. Juan estaba bien dormido, Melquiades se le acercó. Luego agarró la escopeta y con ella le apuntó de un balazo en la cabeza, que los sesos le voló. Cuando lo dejó bien muerto, para el monte se arrancó. Chayo encontró a su padre, por bocina le anunció que agarraran a Melquiades porque a su papá mató. Estaban dos campesinos, estaban del otro lado. Le dijeron que había hecho, por bocina te anunciaron. Dijo: yo maté a mi padre y allá lo dejé tirado. Como no llevaba nada, ellos luego se acercaron.